Yo soy chilena, pero estoy viviendo ahora en Argentina y durante los años que estuve en Chile, vengo de una familia pastoral, entonces desde muy pequeña siempre estuve involucrada en el espacio religioso, no solamente desde participando, sino liderando varios espacios en los que fui viendo esta dualidad del comportamiento entre los varones y las mujeres que había en la iglesia, ¿cierto? A pesar de que sabemos que las hermanas siempre son las que siempre están, las que siempre participan, había marcadas diferencias en cuanto a la toma de decisiones, a los liderazgos, al financiamiento que había para la formación de los misioneros, de los nuevos teólogos de la iglesia, siempre masculinos, y cuando nosotras como mujeres queríamos formarnos y decir, yo también quiero, bueno, no había financiamiento y teníamos que autogestionarnos todo. Entonces empecé a ver esas diferencias. Otra vivencia que tenemos comúnmente quienes estamos en espacios de liderazgo en la fe y todo eso, es que nosotras escuchamos los testimonios, lo que vivimos y vemos las mujeres en la vida cristiana religiosa, en la familia, todo, somos las que mayoritariamente nos enteramos de la realidad de las mujeres adentro de la iglesia. Los líderes, los líderes masculinos por lo general escuchan muy por encima, ¿cierto? La realidad de las mujeres en la fe, y nosotras acompañamos desde muy pequeñas, o sea, siempre cuento que desde muy chiquita me tocó ver todo lo que era la pedofilia, incluso desde que yo participaba en un coro de niños, cómo los hermanos de la iglesia, casados, adultos, aprovechaban las actividades e iniciaban sexualmente a las niñas, muy pequeñas. Estoy hablando de niñas de 10 a 12 años. Luego de esas cosas, que situaciones que por lo general no se hablan, y sé que son bastante conflictivas al momento de mencionarlas, me tocó ir viendo realidades así, abuso, maltrato, todo lo que las mujeres, digamos, callan y lo lloran en el altar, en silencio, lo lloran en una situación muy personal, porque no es algo que se puede estar difundiendo y publicando, menos denunciando, por toda esta complicidad que surge también desde los liderazgos, es que hay mucha dificultad para poder hacer trabajos realmente directamente con las situaciones que están viviendo estas niñas y mujeres, y también las consejerías que ellas reciben ya no son de parte de nosotras, porque tienen que acceder a liderazgos, tienen que acceder a hablar con el pastor, con el líder, con el hombre, digamos, y los consejos que habían siempre eran bajar el perfil, tratar de silenciar. Entonces es todo un conflicto y una dualidad que vivíamos en conjunto con lo que mencionaba Nancy, que conocemos una gracia, conocemos una libertad, que tenemos experiencias dentro de la fe donde Dios nos permite, ¿cierto?, a nosotras también ser iguales en realidad con el otro y participar y estar, pero en la práctica y en cosas mucho más minuciosas, escondidas, digamos, o bajo la alfombra, eh, se va notando esta diferencia y es muy difícil verbalizarla. Es muy difícil. Entonces mi feminismo empezó antes que supiera que existía el feminismo, porque parte de una indignación. Me acuerdo cuando era líder de jóvenes, el pastor de las iglesias que me tocaba trabajar cuando estaba en los seminarios y todo, para insultarme me decía la feminista, como decir, ay no, llegó la feminista, demasiado feminista, siempre defendiendo las mujeres, porque en mi espacio, viendo todo lo que pasaba, siempre desarrollé esa indignación y esas ganas de hacer y potenciar, digamos, como la realidad, primero, de lo que Dios hacía en nosotras como personas, como mujeres también, como lo que hacían todos. Entonces no parte de una, lo digo, empieza antes de conocer y saber lo que era el feminismo. Ya cuando me entero que en realidad todo esto tenía un nombre, que había un marco teórico, que todo me fue haciendo sentido, todo se fue aplicando a lo que vamos
fui viviendo y experimentando, y también me fue marginando de los espacios de fe que siempre participé y estaba. A la hora de ponerme a hablar de la justicia, la dignidad de las mujeres, el cuidado de las mujeres, ya comenzaba a causar rechazo, entonces empiezan a cerrarse los espacios y empezamos obviamente a conocer otros. Y como yo siempre me manejé en un trabajo comunitario de mujeres en situaciones de riesgo, diferentes realidades de mujeres, es que yo empecé a descubrir este conocimiento y esta sabiduría, digamos, no desde un espacio teológico. Eso lo encontré después. Encontraba esta autodefensa, esta sobrevivencia, todo esto lo encontraba en la experiencia de las mujeres. Así es como me voy encontrando cuando ya estoy aún participando en iglesias cristianas, pero ya no con la misma libertad y no con la misma participación, porque a la hora de casarme y tener hijos también cambia mi participación en la iglesia, o sea, solo se llamaba a mi compañero, a mi esposo, pero yo tenía que dedicarme a la familia y la casa, entonces cambia todo para mí también, como decir, es nuestra experiencia, ¿no? Es lo que nos pasa, nos atraviesa. Y ahí comienzo ya, bueno, salimos de estos lugares donde estuvimos trabajando por muchos años con mi esposo, y empiezo a transitar y conocer el feminismo en terreno, en territorio, con pobladoras, en asambleas feministas territoriales, y empiezo todo lo que es a conocer la teología feminista, a entender esta realidad, y así es como me encuentro con autoras, con que esto ya venía de hace muchos años, estudiándose, hablándose, hay libros y todo, pero en la iglesia en la que yo me manejaba era poco lo que se manejaba de teología, entonces teología feminista era algo innombrable, no podía existir. Así que esa es mi realidad, es lo que a mí me acerca a organizaciones como Sororidad y Fe, que es la que hoy estoy trabajando directamente, que son, que nacen desde la respuesta también a esta interpelación de los feminismos, de decir qué pasa con las mujeres cristianas, qué viven las mujeres, cómo se sostienen ahí, que los feminismos que no participan en iglesias no se explican, digamos, cómo nosotras seguimos participando de estos espacios y tenemos una conciencia feminista, y es como que fuera una contradicción constante, como dice Ivonne Guevara, que vivimos en esa contradicción constantemente, y así es como surgen estas organizaciones. Yo estuve trabajando en Chile tratando de reunir mujeres, aprendiendo también de lo que ya se estaba articulando en diferentes lugares. En Argentina nace Sororidad y Fe, pero también trabaja en conjunto con organizaciones, por ejemplo, Católicas por el Derecho a Decidirse. Su búsqueda es siempre relacionarse con la comunidad desde la fe, desde nuestra reflexión de la fe. Así que eso sería como en resumen lo que es mi experiencia, mi participación, cómo llego a una reflexión feminista. Y quiero compartir algo que hemos compartido con las hermanas acá en Argentina, y es una paráfrasis de este versículo que dice que no podemos callar, que no queremos callar lo que hemos visto, oído y vivido, y que esto anunciamos para que tengan comunión con nosotros, y esa comunión sea la del pueblo de Dios. No se puede callar. Cuando ya estamos, solo nos queda seguir hablando y expresando todo lo que hemos vivido, visto y oído.